Esta semana estudiando la Biblia analizaremos Proverbios 10, versículo 1. En el análisis de su lenguaje y significado, la frase hijo sabio es ben akam. El término ben, referido a hijo, no solo indica una relación familiar, sino también formación e identidad. El término akam, para sabio, da a entender a alguien que actúa conforme a principios divinos, no solo que es inteligente, no es solo un sabio común, sino alguien que vive con sabiduría divina. No se trata solo de acumular conocimientos, sino de actuar con integridad, guiado por los principios que honran a Dios. Es como un faro que ilumina con sus acciones, no solo con sus palabras. La frase alegra al padre del versículo es Yesam Ma'abe. Esta frase no es un gesto fugaz, como dar una sonrisa, sino un compromiso de todos los días vivir de tal forma que el corazón de quien nos guió, nuestro Padre, Maestro, se llene de orgullo y un gozo duradero. El verbo Yesamma, piel imperfecto de Ma, implica causar una alegría activa y continua. Representa generar alegría en alguien de forma intencional. No es algo pasivo, sino una acción consciente, como cuando nuestras buenas decisiones o nuestros logros morales son un regalo para quien nos ama. Es una alegría que se renueva cada día, como una música que no deja de sonar. El término, Abe, para padre, representa aquí una figura de autoridad y formación. Simboliza a alguien que nos formó, no necesariamente biológico, un guía, un maestro, o incluso una figura espiritual. Es quien invirtió tiempo, amor y enseñanza en nuestra vida, y cuya alegría depende de ver que sigamos el camino correcto. Ejemplo para unir todas las frases juntas sería: el que vive con sabiduría divina, alegra de manera activa a su padre o guía, porque sus acciones reflejan los valores que le enseñaron. No es solo hacer feliz, sino honrar con la vida un legado. Ahora, la siguiente frase del versículo, pero el hijo necio o insensato, es su ben Kesil. El término, Kesil, no es solo ignorante, sino moralmente insensato, rebelde a la corrección. No es solo alguien que no sabe, sino quien se niega a aprender, incluso cuando se le corrige. Representa una actitud de terquedad moral, como alguien que elige seguir en el error, dañándose a sí mismo y a otros. Ahora, la siguiente frase del versículo es la tristeza de su madre. Es tu gatio. Este es un dolor único de una mamá que ve a su hijo actuar como insensato. No es una tristeza pasajera, sino una angustia profunda por el camino autodestructivo que su hijo elige tomar. El término, tuga, es un término fuerte que denota dolor emocional profundo y angustia. Es una herida en el pecho, una angustia tan profunda que parece no tener consuelo. No es solo llorar, sino cargar con un peso emocional que agota y duele en lo más profundo. De ahí, el término, io, resalta la relación emocional íntima con la madre. Hace referencia al vínculo íntimo entre una buena madre y su hijo, ese lazo invisible de amor incondicional que es totalmente diferente a una amistad. Este vínculo hace que el dolor de la mamá, término, tugat, sea aún más desgarrador. No es cualquier relación, sino una conexión de entrañas. Observaciones de lo escrito. El proverbio establece un contraste entre dos realidades opuestas. La similitud entre el padre y la madre da a entender una unidad en la crianza, pero también hace ver cómo el hijo afecta a cada uno emocionalmente. El contexto y el propósito del versículo.
Este versículo es el encabezado temático de un nuevo bloque de proverbios, es decir, del capítulo 10 en adelante. Introduce los frutos de la personalidad del sabio o insensato en términos de las relaciones humanas, especialmente las familiares. También refleja el ideal y modelo hebreo de educación doméstica. Los padres no solo crían, sino que son emocionalmente afectados por la personalidad de su hijo. Aplicación práctica. La sabiduría impacta las relaciones personales y genera gozo en quienes nos aman. El insensato o necio no solo fracasa por su conducta, sino que hace sufrir a quienes lo han formado. Y último, resalta la responsabilidad familiar en la formación espiritual y moral de su hijo. Ahora, veamos el ejemplo bíblico que relaciona al principio del versículo 1 de Proverbios. El hijo insensato es la tristeza de su madre. El ejemplo es Absalón, el hijo del rey David, basado en el pasaje de 2 de Samuel, capítulo 15 al 18. El relato muestra que Absalón, hijo del rey David, conspiró contra su propio padre para usurparle el trono. Su rebelión terminó en una tragedia, y David lloró amargamente por su muerte. La Biblia dice en 2 de Samuel 18, versículo 33. Esto sacudió al rey, quien subió a la habitación de la azotea que había encima de la puerta y se puso a llorar. Mientras caminaba, decía: «Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. Absalón, hijo mío, hijo mío». Fin de la cita bíblica. La aplicación: Absalón representa acá al hijo insensato que causa profundo dolor a sus padres. Aunque el proverbio menciona específicamente a la madre, en el caso de Absalón se destaca el sufrimiento del padre David. La implicación es que el comportamiento necio o rebelde de un hijo tiene consecuencias emocionales profundas en ambos padres. Otro ejemplo bíblico más positivo, en relación con el Proverbios 10, versículo 1, es el hijo sabio, el que hace feliz a su padre. Este es el ejemplo de José, el hijo de Jacob, basado en los pasajes de Génesis 37, 39 al 47. Cuando José demuestra sabiduría práctica en medio de la dificultad. Desde joven, José mostró sabiduría, integridad y obediencia. Aunque sus hermanos lo vendieron como esclavo, él no se desvió del camino correcto. También demostró temor de Dios, que es igual a la sabiduría. En Egipto, José rechazó las insinuaciones de la esposa de Potifar. Según Génesis 39, versículos 7 al 9, demostrando respeto por Jehová su Dios y los valores morales sólidos, rasgos centrales de un hijo sabio en el contexto de Proverbios. Por último, dio honra y bendición para su padre. Años después, cuando fue promovido como segundo en Egipto, José usó su posición para salvar a su familia del hambre. Cuando Jacob se reencontró con él, se llenó de gozo, como muestra Génesis 46, versículo 29 al 30. Jacob dijo: «Ahora ya puedo morir, ya que he visto tu cara y sé que todavía estás vivo». Cita bíblica Génesis 46, versículo 30. Esto muestra claramente cómo José fue un hijo sabio que trajo gozo y alivio al corazón de su padre, cumpliendo de esta manera con lo que dice Proverbios 10, versículo 1. Relación del versículo 1 de Proverbios con las escrituras cristianas.
El primer texto para buscar es Efesios 6, versículo 1 al 3, donde cita el mandato de honrar a los padres. Ahí dice la Biblia: Hijos, sean obedientes a sus padres en unión con el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandato acompañado de una promesa, para que te vaya bien y permanezcas durante mucho tiempo sobre la tierra. Cita bíblica. Pablo está citando aquí el quinto mandamiento, que tenía una promesa. La obediencia y honra a los padres no solo es un acto de justicia, sino que refleja sabiduría. Así, un hijo obediente o sabio hace feliz a sus padres, cumpliendo la idea o concepto de lo que menciona Proverbios 10, versículo 1. Otro texto es Lucas 15, versículo 11 al 32, la parábola del hijo pródigo. Aquí el hijo menor toma una decisión insensata, se va de casa y malgasta su herencia, demostrando de esta manera su insensatez, que es igual a tristeza. Al recapacitar y volver en humildad, su padre se alegra enormemente, lo que demuestra que la sabiduría es igual al gozo. Estaba muerto y volvió a vivir, estaba perdido y fue hallado. La relación del pasaje ilustra a ambos lados del proverbio. Al principio, el hijo actúa con insensatez y trae dolor, pero luego, actúa con humildad y sabiduría, lo que provoca alegría en su padre. Se ve claramente cómo el comportamiento de un hijo afecta emocionalmente a los padres, como enseña Proverbios 10 versículo 1. Otro texto es Hebreos 12, versículo 9 al 11, que menciona sobre la corrección de los padres y su fruto pacífico. Además, tuvimos padres humanos que nos disciplinaban y los respetábamos. ¿No deberíamos someternos con más razón al Padre de nuestra vida espiritual y vivir? Fin de la cita bíblica. La relación de este pasaje resalta la idea de que aceptar la corrección con sabiduría produce buenos resultados. Un hijo sabio no desprecia la disciplina, como enseña también Proverbios 13, versículo 1, y eso trae alegría y honra a los padres. El principio de Proverbios 10, versículo 1, se aplica espiritualmente también en la relación con Jehová. En conclusión, este versículo enseña que las decisiones morales y prácticas de los hijos no solo afectan su vida personal, sino que tienen un fuerte impacto emocional en la familia. El texto destaca la responsabilidad de los hijos en su conducta y la influencia que tienen sobre la estabilidad emocional del hogar. Al usar el contraste entre sabiduría y la insensatez, el proverbio refuerza un principio central: la vida guiada por la sabiduría o los principios bíblicos trae bendición, mientras que la insensatez conduce al dolor, especialmente en el entorno más íntimo, la familia. Fin del análisis.